Paseos por la Sierra con Alberto Garín. La ergástula de Astorga, donde hoy se encuentra el Museo Romano de esta ciudad, fue considerado durante largo tiempo como uno de los mejores edificios conservados de este mundo del Imperio Romano. Y además se pensó que era una cárcel, una interpretación que hoy sabemos no es del todo correcta, y que en realidad estamos ante un criptopórtico de esta época romana, probablemente del siglo I, cuando la ciudad de Astorga fue creada por ese mundo romano al hilo de la ocupación de esta región de los Astures, de ahí el nombre de la ciudad, y el establecimiento de un campamento militar, el de la Legio Décima Gémina, que fue el origen de esta ciudad. Es posible que ya hubiera una ocupación prerromana, así nos lo cuentan las fuentes, si bien las excavaciones arqueológicas no nos han permitido encontrarla. Lo que sabemos es que en un espacio mucho más amplio que la Plaza Mayor actual, en cuyo margen sureste es donde encontramos esa conocida como la ergástula, ahí se estableció ese campamento romano. Y la traza de ese campamento romano había de ser el origen del gigantesco foro, muchísimo más grande que la Plaza Mayor actual, en el centro del cual se situó una plataforma como espacio sagrado. Para elevar esta plataforma se crearon estos criptopórticos, estos pórticos subterráneos, de los cuales el que se hallaba en el margen oriental es la ergástula, como decíamos al principio, en la actualidad empleada como parte del Museo Romano de la ciudad de Astorga. Porque de nuevo, la ergástula, que se conserva después de 2000 años, y recordemos, es un edificio construido con las técnicas propias del Imperio Romano, ese opus caementicium que se puede preservar tan largo tiempo. La ergástula era un símbolo de esa ciudad romana de Astorga, de la que los astorganos eran conscientes, pero sin llegar a tener una dimensión real de lo que eso implicaba, hasta qué punto su ciudad era un auténtico vestigio del Imperio Romano, más allá de la anécdota de este criptopórtico, que pese a sus dimensiones y su conservación, parecía que era uno de los pocos restos que se habían conservado. Sin embargo, gracias a los acuciosos trabajos, sobre todo de José María Luengo, a quien está dedicada la sala principal del museo, instalado 2 niveles por encima de la ergástula, se comenzó a descubrir esa Astorga romana, en un proceso que ha llevado hasta la conservación en la actualidad de una cantidad importante tanto de restos construidos como de objetos asociados a esos restos construidos. Quizás esto es lo que hace del Museo Romano de Astorga uno de esos museos de historia aparentemente pequeños, pero con una riqueza espectacular, puesto que aquí, en Astorga, los objetos se pueden asociar a los sitios, dado que el visitante, una vez que ha recorrido las vitrinas y ha descubierto cuál es el tipo de producción cultural que habían hecho los romanos en Astorga, puede a continuación ir a visitar la ciudad y recorrer los lugares donde se utilizaron esos objetos. La ordenación del museo sigue una lógica histórica realmente interesante, desde la comprensión del espacio a los primitivos habitantes, esos astures que fueron conquistados por los romanos, la llegada de las legiones de Augusto, la constitución de la propia ciudad y cómo ésta se va estableciendo, incluso con una serie de planos muy interesantes donde encontramos el decalaje que existía entre la traza romana y el viario astorgano actual. Algo muy llamativo, puesto que estamos acostumbrados a leer en los libros de texto que cuando estamos buscando en las viejas ciudades romanas cómo se ha preservado ese entramado, los autores discuten si tal calle puede ser un cardo o un decumano. En Astorga se nos muestra muy bien, gracias a la cantidad de evidencias que han quedado del callejero romano por debajo del viario actual, se nos muestra muy bien cómo esos 2 callejeros han sido desplazados, algo que no ha de sorprendernos si tenemos en cuenta la facilidad con la que los seres humanos podemos invadir el espacio público y a partir de ahí ir desplazando las fachadas
o abriendo nuevos espacios o cerrando plazas y de esa manera alterar por completo los viarios tradicionales. Ya digo, para la comprensión de la evolución de los espacios urbanos, el caso de Astorga es ejemplar porque nos muestra bien ese viaje desde el mundo del Imperio Romano a la Astorga medieval, a la Astorga actual, mostrando cómo las trazas urbanas sí se pueden desplazar. A partir de ahí, como decíamos, el museo tiene a bien mostrarnos las evidencias físicas de la ocupación romana, que a continuación el visitante puede ir a apreciar directamente, pues como vamos a ver enseguida, se pueden visitar estos restos dentro de un programa de conservación muy interesante realizado por el Ayuntamiento de Astorga, y a la par todos los objetos asociados a la vida cotidiana de este mundo romano. Por supuesto, no falta la cerámica de lujo principal de esa cultura romana, la sigilata, que sin duda es uno de los sellos distintivos de la cultura romana y con la que más fácilmente los arqueólogos saben que se están enfrentando a sitios de ocupación romana. Y todo combinado, la ubicación espacial dentro de Astorga, los objetos obtenidos en esa ubicación espacial, con un montón de dibujos que recrean cómo podía ser la situación original. Sin duda, en un empeño pedagógico notable, insisto, que hace que este museo aparentemente pequeño sea de una riqueza para la comprensión del mundo romano notable. Aquí estamos haciendo un paseo muy rápido, pero es lugar en el que merece la pena llegar y detenerse y recorrer cada una de las vitrinas y cada uno de los paneles para empaparse bien de cómo es esa realidad antes de ir a ver los sitios arqueológicos. Sitios arqueológicos que en muchos casos se encuentran ubicados en los sótanos de las edificaciones actuales, puesto que desde el año 1975 se puso en marcha un programa de preservación de estas ruinas que aparecían en los niveles subterráneos, de modo que los constructores que levantaban nuevas edificaciones podían ganar un piso en altura si a cambio cedían los sótanos en donde se encontraban estos restos arqueológicos para su correcta conservación. Es el caso, por ejemplo, de esta primitiva cerca, de esta primitiva muralla, una muralla doble con fosos intermedios que pudieron rodear el campamento inicial que los romanos establecieron en Astorga. Es muy interesante ver la combinación que se ha dado entre los propios fosos y las columnas que tienen que soportar la edificación actual. Incluso es posible que en algún momento el arquitecto haya tenido que hacer alguna modificación estructural para preservar de la manera más conveniente la estructura arqueológica que tiene por debajo. Pero todo esto además se ha procedido a su musealización para que los visitantes puedan recorrer el lugar y entender qué es lo que están viendo. Otro ejemplo, no vamos a poder ver todos los sitios que se visitan en la ruta romana de Astorga, todos ellos muy interesantes. Otro ejemplo son las termas menores. Recordemos las termas, los baños públicos del mundo romano, con esas estructuras habituales de un vestidor, un área para hacer ejercicios y luego, lo fundamental, las piscinas de agua fría, frigidarium, templada, tepidarium y caliente, caldarium, con su correspondiente estructura de calderas para poder emitir el aire caliente que de forma subterránea por los hipocaustos iban a calentar tanto el caldarium como el tepidarium. La presencia de las termas nos recuerda el gusto que tenían los romanos por una vida de confort, por una vida de comodidad, que sin duda es uno de los elementos claves a la hora de entender el desarrollo de una civilización. Cuanto más disfruta la vida una sociedad, más civilizada está. Aquellas sociedades donde el margen para disfrutar es pequeño es una sociedad poco desarrollada. Pero de nuevo, lo interesante está en cómo han sabido aprovechar ese sótano, colocar la estructura de la edificación superior y preservar las ruinas. El caso de las termas menores, como el resto de sitios arqueológicos, ya hemos dicho, están muy bien musealizadas, de modo que durante el recorrido es posible entender los diferentes espacios y, recordemos, asociarlos a los objetos que se exhiben en el propio museo, ese museo romano por encima de la ergástula, donde de esa manera el visitante cierra el círculo entre el trabajo del arqueólogo, el objeto encontrado, el espacio donde viene y la interpretación histórica que nos permite comprender el sitio. Este es uno de los grandes valores de la ruta romana de Astorga. En pocos sitios han logrado conjuntar de una forma tan pedagógica esa asociación entre
trabajo arqueológico, puesta en valor del patrimonio, conservación del objeto y la interpretación del mismo. Aún hay ruinas en Astorga que esperan ese proceso de musealización, ese proceso de puesta en valor, porque a la larga, dado que toda la actual ciudad de Astorga, la que queda todavía dentro de las murallas, se sitúa sobre la vieja ciudad romana de Astorga, inevitablemente, cada vez que se lleva a cabo una construcción, debajo vuelven a aparecer los romanos.